iglesia. Mi corazón está alegre de verles a todos, ya que hace 3 semanas que no puedo estar con ustedes y he estado encerrado en casa, ¿verdad? Así que es un gozo estar con ustedes en esta tarde, un gozo estar con aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live o aquellos que nos ven a través de video en YouTube. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. En los últimos 11 meses hemos estado leyendo la carta a los hebreos, y en esta maravillosa carta hemos sido llevados a considerar profundamente a la persona y la obra de Cristo Jesús. Y el objetivo de que el autor hebreo nos ha llevado a considerar a esta persona es el objetivo de ver y comprender que Jesús es superior. Ahora, yo creo que la mayoría de nosotros que estamos sentados aquí, o aquellos que están escuchando a través del internet, estamos de acuerdo en que Jesús es superior. Probablemente no estuviéramos aquí si no creyéramos que eso es cierto, ¿verdad? Que eso es verdad. Sin embargo, en medio de vidas llenas de todo tipo de circunstancias, en medio de vidas que están siendo llenas de eventos en nuestras vidas, esta verdad que reconocemos a menudo es cuestionada en nuestros corazones y en nuestras mentes. Declarar a Jesús como supremo sobre todas las cosas es bastante fácil. Es fácil de hacer. Pero lo que no es fácil de hacer es vivir nuestras vidas con todo el desastre que nos arroja la vida, y al mismo tiempo tener la supremacía de Jesús guiándonos y determinando cómo pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos. O sea, que Jesús supremamente gobierna nuestros corazones. Es por eso que los apóstoles en sus escritos nos recuerdan continuamente que somos tan propensos a vagar, a distraernos, ¿verdad? A distraernos de Jesús. Ahora, esto puede suceder de muchas maneras. Puede ser tan crudo como lo que estaba sucediendo en la iglesia hebrea, o puede ser sutil, como lo que vemos hoy en los Estados Unidos de América. Pero el resultado es el mismo. Decimos que Cristo es supremo, pero nuestro caminar muestra poca evidencia de que realmente creemos en su supremacía. Para los hebreos, la cruda persecución contra ellos los estaba llevando a cuestionar la supremacía de Cristo. Estaban siendo excomulgados de sus comunidades por causa de Cristo. Estaban siendo encarcelados por causa de Cristo. Estaban perdiendo sus posesiones, sus relaciones, su reputación, su libertad, y en algunos casos estaban perdiendo hasta su vida. Y esto los llevó a considerar el costo de seguir a Jesús. Pero hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, los cristianos han corrido grandes riesgos para seguir a Jesús. Y lo han hecho porque sus corazones están convencidos de que vivir es Cristo y morir es ganancia. Esto es lo que el escritor hebreo ha estado comunicando a su audiencia, y es lo que él ha estado comunicando a nosotros. Porque así como este mensaje era importante para ellos escuchar, este mensaje es muy importante para nosotros también en este día, aquí en esta iglesia en los Estados Unidos. Él quiere que veamos y que comprendamos que no hay nada en nuestra vida que merezca la adoración y la importancia de nuestra devoción que Jesús. No hay nada mejor que Jesús. Nada puede proporcionarnos lo que Jesús ha provisto. Jesús nos ha provisto una revelación de la gloria de Dios. Él es la representación exacta de la gloria de Dios, y a través de Él Dios se nos revela. A través de Jesús Dios ha venido a nosotros en forma humana, y como hombre ha reconciliado a los pecadores como nosotros a través de su cuerpo.
está en nuestro lugar y ofreció el sacrificio de su propia sangre para que pecadores injustos como tú y como yo puedan obtener el perdón de pecado. Jesús ha entrado en el lugar santísimo, el que no fue construido por manos humanas, sino el celestial, y en tu nombre y en mi nombre ha ofrecido un sacrificio perfecto y suficiente que logra que la sangre de los logra lo que la sangre de los animales no podía lograr, que es una conciencia completamente limpia. Tú y yo, por causa de Jesús, somos completamente justos ante los ojos de Dios. Ahora, puede ser que alguna persona, al escuchar esto, no lo escuche como la mejor noticia que ha escuchado en su vida. ¿Sabes por qué? Porque tienen una gran visión de sí mismos. Pero para personas como yo, esta es la noticia más hermosa de mi vida. Porque sin Jesús no tengo lugar para pararme delante de Dios. Sin Jesús no tengo absolutamente ninguna esperanza de perdón. Sin Jesús no tengo absolutamente nada que esperar, excepto la posibilidad de pasar una vida eterna en los fuegos del infierno. Oh iglesia, yo he sido un mentiroso, un fornicario. Yo he robado, he asesinado, he engañado, he herido. Si mis pecados pudieran escribirse en las paredes de este santuario, nos quedaríamos sin suficientes paredes. Y yo me llenaría de vergüenza y de culpa al ver que todos ustedes conocen todos mis pecados. Pero Dios ha enviado a su Hijo Jesús a morir en mi lugar. Él consumió la ira de Dios que yo merecía, borrando la deuda del pecado que estaba en mi cuenta. Iglesia, su sangre ha levantado las paredes y las ha limpiado completamente, como que si yo no hubiese hecho un solo pecado. ¿Quién más puede hacer eso por ti y por mí? Nadie. Pero aún se pone mejor. Este mismo Jesús no solo borró la deuda que tenía contra ti, sino que en su cuerpo vino a hacer la voluntad de Dios que ninguno de nosotros ha sido capaz de hacer. Por esto, no solo hemos sido perdonados, sino que hemos sido santificados para siempre. Por una sola ofrenda, Jesús ha perfeccionado para siempre a los que están siendo santificados. ¿Entiendes lo que significa esto? Significa que la posibilidad de un juicio futuro se ha eliminado completamente de nosotros. También significa que somos libres. Libres para vivir sin condena. Libre para vivir sin miedo. No hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no tenemos que realizar nuestro camino hacia Dios, pero podemos ser reales con Él. Ya no tenemos que escondernos de la vergüenza e intentar compensar la culpa, pero somos libres. Libres para amar tan imperfectamente como sea, pero somos libres. Escúchame, iglesia. Es posible que hayas entrado aquí esta tarde y cuando comenzamos a cantar, comenzaste a recordar las formas en que le has fallado a Dios esta semana. Y tal vez sentiste un sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa invadió tu corazón. Escúchame. Gracias a Jesús, cuando tú entraste a la presencia de Dios hoy, el Señor estaba sonriendo sobre ti.
su corazón estaba lleno de alegría contigo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no solo murió en tu lugar, sino que también vivió en tu lugar y logró toda justicia en tu nombre. Entonces, mientras te sientas aquí hoy en comunión con el Santo Señor del universo, Él te mira y ve la perfecta justicia de su Hijo como las prendas que te cubren de pie a cabeza. Ese es el Jesús que tenemos, iglesia. ¿No es asombroso? Pero no queda ahí, se pone aún mejor. Porque Jesús es nuestro gran sumo sacerdote y ha entrado en el santuario celestial y ha ofrecido el sacrificio perfecto. No solo somos perdonados, no solo somos santificados para siempre, sino que su Padre, el Padre de Jesús, se ha convertido eternamente en nuestro Padre. Él es tu Padre, Él es mi Padre. Jesús nos ha llevado a la sala del trono del cielo, donde ahora tenemos acceso completo a Dios el Padre. Podemos entrar audazmente como un niño entra en la habitación de sus padres en la medianoche. Nosotros también podemos ingresar sabiendo que no se nos negará, sino que recibiremos misericordia y gracia en momentos de necesidad. Dios, a través de Jesús, ha hecho un pacto y ha sellado ese pacto con la sangre de Jesús. Y en ese pacto Él prometió ser tu Padre. Él ha prometido sostenerte, colocando su Espíritu Santo en ti y escribiendo su palabra en tu mente y en tu corazón. Entonces, en Jesús, mis hermanos, tenemos perdón, tenemos santificación, tenemos adopción y tenemos plena seguridad de que Dios no es solo para nosotros, sino que Él nos ha hecho sus hijos y ha puesto su sello en nosotros para consolarnos, para guiarnos, para instruirnos y para protegernos de todo el desastre de este mundo caído y moribundo. Iglesia, no hay nada ni nadie mejor que Jesús. Nada debe tener prioridad en nuestras vidas sobre Jesús. Ni nuestras familias, ni nuestros trabajos, ni nuestras propias vidas. Porque hemos sido amados por el Ser Supremo en todo el universo. Él nos conoce y nos ama y nos ha preparado para la eternidad y ha colocado la eternidad en nosotros para que incluso en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas, podamos tener una relación viva con el Dios viviente. Esto es lo que el escritor hebreo nos ha estado comunicando durante 11 meses. Y cuando llega a los versos finales de esta carta, deja de centrarse en la grandeza de la persona y obra de Cristo y se dirige a nuestra respuesta. Las últimas 3 semanas hemos estado viendo cómo debemos responder a todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y lo primero que vimos nuestra respuesta en un nivel horizontal, ¿verdad? Cuando al principio del capítulo, en el versículo 1, somos llamados a un amor fraternal, ¿verdad? Somos llamados a amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, amar a los extranjeros y dar hospitalidad, ¿verdad? Somos llamados a amar a nuestros cónyuges, a nuestras esposas y a nuestros esposos. Ahora, esto no es fácil de hacer. De hecho, esto es lo que algunas personas inteligentes llaman la segunda tabla de la ley. No sé si ustedes se recuerdan en Mateo capítulo 22, ¿verdad? Un maestro de la ley viene y le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué mandamiento en la ley es el más grande? Y en el versículo 37 el Señor le responde y le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente, este es el comando más grande e importante. Pero después Jesús en el versículo 39 le dice, el segundo es así, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos, ¿verdad? Entonces, la primera tabla de la ley es amar a Dios. Y la segunda tabla de la ley es amar al prójimo, ¿verdad? Toda la ley se resume en estas dos tablas. Pero esto es difícil de hacer, ya que los pecadores hemos roto estas dos tablas y diariamente fallamos en hacer esto perfectamente. Pero lo que el escritor hebreo nos recuerda es que el Señor nunca nos dejará, ni nos abandonará, y que Él es nuestro ayuda, ¿verdad? Iglesia, nuestra respuesta a Jesús no pretende ser un ejercicio individualista y autosuficiente. Dios no está pidiendo que obedezcamos su ley como una especie de pago a lo que Él ha hecho por nosotros. Recuerden que Él ya nos ha liberado de la maldición de la ley al hacer que Jesús se convierta en una maldición por nosotros. Entonces, nuestra obediencia a la ley no es una especie de equidad que construimos con Dios. A veces nosotros pensamos en Dios como un cobrador de deudas, ¿verdad? Él es como un cobrador persistente de deudas que siempre nos pide que hagamos cosas que realmente no queremos hacer. Pero la razón por la que nosotros nos sentimos así es porque a menudo tenemos una gran visión de nosotros mismos y aunque hemos fallado mucho, todavía creemos que nosotros sabemos lo que necesitamos y cómo debemos vivir nuestras propias vidas. Pero Dios no es un cobrador persistente de deudas. Él es un amante persistente de nuestras almas. Y como nuestro Creador sabe exactamente para qué nos creó y qué es lo mejor para nosotros. Cuando nuestra visión del yo es precisa y nuestra visión de Dios se vuelve clara, comenzamos a ver que la ley de Dios es tan difícil de obedecer debido a nuestra naturaleza pecaminosa, pero en realidad la ley de Dios es buena para nosotros y nos brinda la mayor satisfacción en nuestras vidas. Es por eso que el salmista podría decir en el Salmo 119, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Entonces nuestra respuesta al amor de Dios hacia nosotros en Cristo es obedecer su ley, pero no de una manera meritorial, sino en fe. La fe es la seguridad de que Él existe y que Él recompensa a aquellos que lo buscan seriamente. Nuestra respuesta es una respuesta de fe relacional. Nosotros en Jesús conocemos a Dios y sabemos cómo se siente por nosotros y hasta qué punto nos ha amado y confiamos en Él. Sabemos que está con nosotros, sabemos que no nos defrauda. Sabemos que Él es más sabio que nosotros y sus instrucciones nos llevarán a la vida. Es por eso que cada comando que vemos aquí en el capítulo 13 tiene una promesa benevolente. No, Dios ordena estas cosas de nosotros, pero lo hace para nuestro propio bien. Él no es un tirano que intenta usarnos y frustrar nuestro gran plan para nuestras vidas. Él es un Padre sabio, bueno y amoroso, que nos guía a través de su ley para nuestro propio bien. Es por eso que la semana pasada
el escritor hebreo pasó de lo horizontal a una vez más recordarnos de nuestra relación vertical que nosotros disfrutamos. Y el pastor Alex predicó, ¿verdad? Y nos recordó que tenemos a este asombroso Jesús, que es el mismo ayer, hoy y para siempre, ¿verdad? Y que ha establecido nuestros corazones por su gracia, dándonos acceso a un altar donde venimos y recibimos, comemos, bebemos de Cristo. Iglesia, nuestro Dios nos ama y nos está construyendo en Cristo, buscando la comunión con nosotros que transforma nuestras vidas. Así que se dirige a nosotros hoy y nos da dos instrucciones. Dos instrucciones en nuestros versículos en esta tarde, Hebreos 13, 17 y 19. Y en estas dos instrucciones, Dios nos está amando. Mire lo que dice. Versículo 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría, sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Les ruego encarecidamente que oren para que cuanto antes se me permita estar de nuevo con ustedes. Padre, ayúdanos a entender estas instrucciones en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo llegué a los Estados Unidos en 1985, tenía 10 años, y una de las primeras películas que yo disfruté en el cine, a mí me gustaba mucho ir al cine, hace tiempo que no voy, pero una de las películas que yo disfruté mucho fue el Karate Kid. No sé si se acuerdan ustedes, ¿verdad? No sé cómo se dice en español, ¿verdad? El niño karateca, no sé. El Karate Kid, ¿verdad? Y en esta película, en verdad yo quería ver Top Gun, pero Top Gun era rated R, entonces no podía, mi tía no me dejó, tenía que ver Karate Kid. Y en esta película, no estoy hablando de Karate Kid moderno, de Jaden Smith, pero en el Karate Kid donde está Mr. Miyagi y está Daniel-san, ¿verdad? Y para hacer la historia corta, Daniel-san se muda a Los Ángeles con su mamá, ¿verdad? Un trabajo nuevo de la madre, se muda, y cuando comienza a ir a la escuela y comienza a compartir con otros chicos, comienza a ser apaleado. Otros chicos comienzan a golpearlo, ¿verdad? Y comienza a meterse en problemas. Y en una noche, cuando estaba siendo golpeado, Mr. Miyagi, que era un anciano japonés que trabajaba en el edificio donde ellos vivían, viene a su rescate, ¿verdad? Y los otros jóvenes lo están golpeando y viene Mr. Miyagi y con el karate él acaba con los otros jóvenes, ¿verdad? Y rescata a Daniel-san. Entonces Daniel-san es como lo llamaba Mr. Miyagi, y Daniel-san comienza a pedirle a Mr. Miyagi que le enseñe el karate. Él quiere aprender, ¿verdad?, a pelear. Y Mr. Miyagi, con mucho, ¿verdad?, no queriendo, finalmente se conmueve y dice: ok, yo te voy a enseñar a aprender karate. Entonces, el primer día que Daniel-san llega a aprender karate, ¿verdad?, viene Mr. Miyagi y sale con unos botes, ¿verdad?, de agua, y hay varios carros ahí en su parqueo, y le dice: bueno, vamos a lavar carros, va a lavar los carros. Y él se queda un poco raro: bueno, yo vine a aprender karate, yo no vine a lavar carros, ¿verdad? Pero cuando él comienza a lavar carros, Mr. Miyagi dice: Daniel-san, lava así. Y lava así, ¿verdad? Ok. El siguiente día regresa: bueno, voy a aprender karate. Y Mr. Miyagi le dice: no. Ahora vamos a encerrar los carros, ¿verdad? Darle cera a los carros, ¿verdad? Y entonces le dice: wax on, wax off. Y cuando el muchacho comienza a hacer cualquier cosa, no, dame eso, no. Wax on, wax off.
¿verdad? El tercer día llega Daniel-san de nuevo y quiere aprender karate, ¿verdad? Pero él lo pone a pintar un fence, una cerca, ¿verdad? Y le dice, no, así no. Up, down, up, down. Y así se pasa el muchacho el día entero pintando la cerca. El siguiente día lo pone a pulir unos pisos. Ya para el quinto día, Daniel-san está loco. Ya él no quiere saber nada de lo que Mr. Miyagi le está haciendo hacer. Entonces se enfrenta a Mr. Miyagi, lo maldice y comienza a alargarse. Y Mr. Miyagi le dice, no, ven para acá, Daniel-san. ¿Sabes, iglesia? Así es como nosotros actuamos con Dios a veces. Dios nos ha prometido trabajar todo para nuestro bien. Él ha prometido conformarnos a la imagen de su Hijo. Él ha prometido protegernos y sostenernos mientras nos lleva a la eternidad. Pero a menudo cuestionamos su estrategia para hacer todas estas cosas como si nosotros supiéramos mejor. Entonces, el señor Miyagi llama a Daniel-san, ¿verdad? Y le dice, ven aquí, Daniel. Muéstrame cómo poner la cera. No. Wax on. Wax on. Muéstrame cómo pintar la cera. Muéstrame cómo pulir los pisos. Y mientras Miyagi le está diciendo eso a Daniel-san, él comienza a darse cuenta de que en serio Mr. Miyagi le ha comenzado a enseñar las fundaciones del karate. O sea, la estrategia de Mr. Miyagi de ponerlo a lavar carros, a encerrar los carros, a pintar la pared, ¿verdad? A pulir los pisos, ¿verdad? Esa era una estrategia que estaba, hermanos, entrenando los músculos de Daniel-san para aprender el karate. Mas sin embargo, él no había creído en la palabra de Mr. Miyagi. Hermanos, nuestro Dios tiene su estrategia también. Y su estrategia se llama la iglesia. Y muchas veces le cuestionamos porque fallamos en considerar su palabra. Y en lugar de confiar en la palabra de Dios, nos enfocamos en todas las cosas negativas que vemos con nuestros propios ojos y corazones que están contaminados con nuestro propio pecado. La estrategia de Dios para nosotros es su iglesia. Confiar en Jesús y confiar en la estrategia del Padre para tener comunión con nosotros y hacer crecernos en Cristo es comprometerse con el cuerpo de creyentes que Él soberanamente te ha unido. Daniel-san tuvo que aprender que la estrategia del señor Miyagi era desarrollar sus músculos de karate y que no era una pérdida de tiempo. Y de la misma manera, el trabajo de Dios a través de su iglesia no es una pérdida de tiempo, pero es el medio por el cual Dios nos sostiene, nos hace crecer en Cristo. Y el escritor de Hebreo ha trabajado ardientemente en esta carta para demostrarnos la supremacía de Jesús con el propósito de que en lugar de que nos volvamos apáticos y indiferentes a Jesús y a su pueblo, realmente confiemos en Jesús y en fe amemos a su iglesia. Por esta razón, Él nos dijo en Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca.
También nos dijo en el capítulo 11, en el versículo 24, que por la fe Moisés, ya siendo adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Luego nos dice en el capítulo 12, versículo 23, que nosotros hemos venido al monte Sinón y a una reunión festiva de la asamblea de los primogénitos. Mis hermanos, esa es la iglesia, amados. Dios nos ha llamado a unirnos a Jesús y a su pueblo. Ahora, en los Estados Unidos tenemos este lenguaje individualista, donde he escuchado a creyentes decir que el cristianismo es una relación personal con Jesús. Pero eso no es el testimonio bíblico. Ese no es el testimonio bíblico. El cristianismo no es que todos somos personas individuales aisladas en una relación con Jesucristo. Cuando llegaste a la salvación, el Espíritu Santo te colocó en el cuerpo de Cristo, y es mucho mejor decir soy parte de los que pertenecen a Cristo que decir tengo una relación personal con Cristo. Muchas personas dicen no van a la iglesia, no están en comunión con nadie, ¿verdad? No tienen ninguna relación con el cuerpo de Cristo, pero yo tengo una relación con Cristo. Yo tengo una relación personal con Cristo, como si eso en sí mismo fuera una especie de relación autónoma y totalmente satisfactoria, cuando en realidad no lo es. Ahora escúchame. No estoy diciendo que Jesús no puede satisfacerte. Lo que estoy diciendo es que Dios a través de Cristo no te ha llamado a una relación personal aislada con Él mismo, pero te ha llamado a su cuerpo, te ha llamado a una relación corporativa. Y esa es una relación corporativa donde Dios cumple sus propósitos en tu vida. Es por eso que el escritor hebreo le dice a un pueblo que está en gran peligro que no descuiden la reunión de los santos. Mis hermanos, estos hebreos tomaron grandes riesgos en sus vidas para poder vivir en comunidad con el cuerpo de Jesús. El riesgo era mucho mayor que cualquier riesgo que nosotros tomemos hoy. Amados, a mí muchas veces me entristece y me mantiene despierto a veces por las noches el pensar que vivimos en una época que la iglesia ha sido disminuida a un asiento trasero en nuestros corazones. Yo no estoy hablando con nadie aquí en particular, tampoco estoy hablando con nadie que me esté viendo por internet. Estoy hablando con todos nosotros. ¿Dónde está nuestro corazón para el pueblo de Dios? ¿Dónde está nuestro corazón para su iglesia? Déjenme decirles algo. Donde quiera que estén nuestros corazones con la iglesia, es exactamente donde están nuestros corazones con Jesús. No podemos decir que estamos bien con Jesús cuando estamos tan desconectados de su iglesia. Nuestros dos versos cortos de esta tarde nos muestran la importancia de la iglesia local de Jesús en la vida del creyente. Aquí encontramos al pastor hebreo escribiendo a las personas que él ama, y en estas últimas instrucciones se asegura que por última vez nos defienda la importancia de la iglesia local.
para nuestra salud espiritual. Así que si hay un punto principal, está aquí. Se lo voy a poner aquí arriba. El punto principal es este. Dios está trabajando, protegiéndonos y beneficiándonos a través de una congregación local de creyentes y de líderes designados. Eso es el punto de nuestro texto en esta tarde. Ahora, yo no soy un gran admirador de predicar este tipo de versículo, porque muchas veces pueden ser tomados como que estoy sirviendo mis propios intereses, ¿verdad? Pero en realidad, estos versículos tienen poco que ver con la exaltación de líderes y pastores, y tienen mucho más que ver con la forma en que el Señor nos ama y se preocupa por nosotros. Este pasaje no es sobre los líderes que obtienen algún tipo de reconocimiento merecido. No. Estos pasajes se tratan de usted y yo entender el corazón de Dios hacia nosotros, lo que es mejor para nuestro bienestar espiritual. Al igual que el señor Miyagi, ¿verdad? De Mr. Miyagi, Dios tiene un plan para hacernos crecer. Él tiene un plan para sostenernos. Él tiene un plan para protegernos. Y ese plan está en el contexto de una iglesia local, dirigida por una pluralidad de líderes sometidos a Cristo. Así que hay dos cosas rápidas en estos versículos que son instrucciones para todos nosotros. Número uno, sumisión. Somos llamados a someternos. Sumisión. Miren, el versículo 17 dice así: obedezcan a sus dirigentes o líderes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. El lenguaje de sumisión no es muy popular en nuestra cultura, ¿verdad? De hecho, ese tipo de lenguaje nunca se usa en nuestra cultura para describir la forma en que los adultos se relacionan entre sí. Fuera del ejército, no sé si hay alguien aquí que ha estado en el ejército, pero fuera del ejército, el lenguaje de obediencia no es común en nuestra cultura en referencia a las relaciones de los adultos con otros adultos. Todavía se usa un poco en el contexto de la crianza de los hijos, aunque en algunas culturas occidentales incluso hasta eso se está perdiendo también. Pero es interesante que la obediencia y la sumisión no es algo para un subgrupo particular dentro de la comunidad cristiana, sino que el Nuevo Testamento tiene lenguaje para todos nosotros. Todos estamos llamados a someternos, todos estamos llamados a obedecer. Cuando yo fui ordenado para servir como pastor en la iglesia de Dios, hice un voto de sumisión. Y hice un voto de obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en Efesios 5:21 nos dice que debemos someternos unos a otros en el temor del Señor. Mis amados, todo cristiano está llamado a la obediencia. Es parte de la vida cristiana. Y cuando lo estamos haciendo, en realidad estamos siendo sumisos a Jesús. Usted recuerda a Jesús en una ocasión, en varias ocasiones, estaba describiendo su llamado a sus discípulos y dijo: yo no hago esto por mi propia cuenta. Vengo a hacer la voluntad del que me envió. Así es como Jesús típicamente describía su vida y su ministerio. Lo que él estaba diciendo era: no estoy aquí para hacer lo que me da la gana. No estoy aquí para hacer lo que yo quiero hacer. Estoy aquí para hacer lo que el Padre quiere que haga. Y así Jesús podría describir
su vida y ministerio en términos de obediencia. A muchas personas les gusta decir que la marca del cristiano es la santidad. A mí no me gusta decir eso. Para mí eso es anticristo. Para mí la marca del cristiano es la dependencia. El cristiano muere para sí mismo y hacia la independencia, que es la causa de la caída en Génesis capítulo 3, y está unido a Cristo, sometiéndose bajo su gobierno y su providencia. Entonces el cristiano está llamado a sumisión, y aquí es realmente un llamado a someterse a Dios. Nos sometemos a Dios a través de nuestra sumisión al liderazgo plural de una iglesia local. Esto implica membresía en la iglesia. Cada creyente debe pertenecer a un cuerpo local donde el creyente está bajo la responsabilidad del liderazgo local de esa iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que John Piper, John MacArthur, Matt Chandler, o sea, estos grandes predicadores que tienen tremendo podcast con miles de personas que los escuchan, no pueden ser sus pastores. No pueden ser los pastores que presentamos como líderes porque yo escucho su podcast. No. Dios me ha llamado a un organismo local con un grupo de pastores locales que me conocen y me cuidan. Yo quiero que noten que estos son sus líderes. Dice, obedezcan a sus. Hay una relación posesiva e íntima que se describe aquí hacia estos hombres y aquellos a quienes cuidan. Yo he tenido personas que me llaman su pastor porque han visitado la iglesia varias veces o porque han visto nuestros videos por el internet, pero en realidad yo no soy su pastor porque ni siquiera los conozco. Yo quiero que ustedes observen también que el escritor usa lenguaje plural. El llamado aquí es para una obediencia y sumisión a un liderazgo plural. Esto es muy importante, porque a nuestro alrededor, especialmente en el mundo evangélico hispano, vemos cultos de personalidad donde un líder particularmente talentoso, en virtud de ese don, domina sobre una congregación o un movimiento y no tiene a nadie quien rendir cuentas. No puedes ir en contra del ungido de Dios. No puedes tocar al ungido de Dios. No puedes cuestionar al ungido de Dios. Eso no es bíblico. Aquí la obediencia y la sumisión no es a un pastor, pero a sus líderes, pluralmente. Aquí vemos un grupo de personas que dirige una congregación local, no una persona, sino un grupo. Obedece a tus líderes. Ahora, aquí está la pregunta: ¿qué significa obedecer a sus dirigentes o a sus líderes? Y esta es la respuesta. Significa recibir humildemente y seguir sus enseñanzas y exhortaciones bíblicas. Esto no es una especie de indiferencia, olvidando tu cerebro en la puerta, renunciando absolutamente de tu personalidad y libertad personal de la autoridad eclesiástica. No, esto no significa que vas a seguir a estas personas ciegamente. Eso no es lo que está pasando aquí. De lo que estamos hablando es de obedecer la enseñanza apostólica de la palabra de Dios a través
de la proclamación y exhortación de sus líderes. A menudo hemos dicho aquí, en esta iglesia, que la única autoridad que tienen los pastores de esta iglesia está ligada a la palabra de Dios. Cada vez que nos separamos de enseñar fielmente lo que dice la palabra de Dios, estamos renunciando a cualquier autoridad de la oficina de pastor. Nosotros no lideramos como el mundo lidera. No dominamos a las personas y les decimos qué hacer según nuestras propias preferencias y nuestras propias conveniencias. Cuando un pastor está haciendo eso, han perdido toda autoridad. Pero lo que el escritor hebreo nos está diciendo esta tarde es que Dios te ama y ha designado hombres fieles para que te cuiden con su palabra. Lo que Él nos está diciendo es: no vivas independientemente de Dios, como si lo que sus líderes enseñan no es digno de sumisión y obediencia. Pero obedecelos, obedecelos. Una traducción más precisa de este versículo sería así: presta atención a las advertencias de quienes te cuidan, y cuando te dicen que obedezcas las Escrituras, obedece las Escrituras. Amados, este es un llamado, un comando, no una sugerencia, pero una orden. Una orden. Él no está sugiriendo un mejor curso de acción. Él nos está ordenando que obedezcamos las enseñanzas de nuestros pastores. Ahora, ¿por qué debemos obedecer a nuestros pastores? Pues, número uno, es por nuestra propia protección. Mira lo que dice la palabra. Aquí dice: cuidan de ustedes. En otras palabras, la razón por la que haces esto, la razón por lo que humildemente recibes y sigues las enseñanzas bíblicas de tus líderes y les muestras debida deferencia y sigues su liderazgo piadoso, es porque están llamados a una vigilancia protectora sobre tus almas. Este lenguaje nos da una imagen de un pastor durmiendo en la puerta del redil de las ovejas, ¿verdad? Vigilando a las ovejas en su momento más vulnerable, cuando están durmiendo. O nos da también esa ilustración de un vigilante en la cima de las murallas de la ciudad, vigilando la seguridad de los ciudadanos de esa ciudad mientras duermen de manera vulnerable. Amados, vuestros pastores son vigilantes. Hermanos y hermanas, yo trabajo en esta iglesia con 3 hombres más que sirven a esta iglesia como pastores. Yo quiero hablar de la bendición que es para nosotros tener a estos hombres como pastores. Cuando yo tengo conversaciones con estos hombres, sus corazones arden por ustedes. Ellos se preocupan por ustedes. Ellos lloran por ustedes. Yo he visto lágrimas al ver que hay miembros en la iglesia que están sufriendo. Al igual que he visto alegría cuando ellos ven miembros en la iglesia que están prosperando en Cristo. En los últimos meses, con toda esta situación del COVID, ¿verdad?, del coronavirus, nosotros como pastores hemos visto a la iglesia pasar de un promedio de 250 personas reunidas en un domingo por la mañana, ¿verdad?, a 60, 70 personas en cualquier domingo dado, ¿verdad? Hemos visto hombres y mujeres que estaban comprometidos con el cuerpo de Cristo,
completamente desconectarse por completo de la vida de la iglesia. Y puedo decirles que los corazones de sus pastores están pesados. Nos preocupamos, lloramos y oramos a Dios para que la iglesia responda a su palabra. Los hombres que dirigen esta iglesia no están buscando autoridad o posición, están buscando fielmente el bienestar espiritual de cada uno de ustedes, entendiendo que algún día ante Dios le rendiremos cuentas. Amados, tus pastores algún día estarán ante Dios y darán cuenta de la forma en que te enseñaron la palabra y la forma en que te cuidaron. Esta realidad a menudo me pone de rodillas. No porque yo temo que les estoy enseñando algo, alguna herejía, ¿verdad? No es porque yo tema que no estamos enseñando fielmente la palabra de Dios, pero a veces siento que lo que enseño cae en oídos sordos. Y mi corazón se llena de dolor. Veo a muchos que se sientan bajo la enseñanza de la palabra de Dios y sin embargo viven sus vidas como si no tuvieran ninguna restricción sobre lo que han escuchado. Si soy honesto, a veces siento que la gente me llama pastor, pero nunca en verdad he sido su pastor de corazón, porque lo que enseño no tiene influencia en sus corazones. Muchas veces vemos personas en rebelión a Cristo y hacemos todo lo posible para alentarlos a confiar en Jesús, y nuestras alentaciones caen en vano y nuestros corazones se rompen cuando los vemos enfriarse e indiferentes a aquel que derramó su sangre por ellos. Iglesia, honestamente, a veces yo me pregunto, Señor, ¿qué puedo hacer diferente para que puedan escucharte, Señor? Y yo sé que ese es el mismo corazón de los hombres que sirven en esta iglesia como pastores. Iglesia, es para nuestro provecho. Nos sometamos a la enseñanza. Mira, dice aquí, cumplen su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Ahora, yo sé que he compartido con ustedes honestamente cómo a veces yo me siento. Pero también quiero decirles que el ministerio del Evangelio tiene grandes alegrías, como ninguna otra cosa en este mundo. Cuando yo he visto a alguien perdido, gloriosamente transformado y encontrando y cambiado por la gracia de Dios, no hay nada mejor que eso. Cuando hemos bautizado personas, ¿verdad?, que Cristo los ha salvado, eso me trae tanto gozo a mi corazón. Cuando he visto parejas que están separadas, pero a través del ministerio del Evangelio son reconciliadas, ¿verdad? Y hay perdón, y hay misericordia, eso es estupendo, eso es grandioso. Hay alegrías en el ministerio que no cambiaría por nada en este mundo. Amados, trae mucha alegría a sus pastores cuando ustedes obedecen fielmente a Jesús y caminan con Jesús. Y esto es provecho para ti. Déjenme ilustrar eso para ustedes. Yo he tenido
22 años en el Evangelio, y en mis 22 años yo he sido parte de 3 iglesias, esta siendo la tercera, ¿verdad? Porque la segunda me mandó a plantar, entonces esta es la tercera iglesia que yo he sido parte, pero fui parte de 2 iglesias más, y en esas iglesias yo tuve pastores, tuve hombres que pastorearon, que enseñaron, que me cuidaron, y quiero que ustedes sepan que como joven, como un joven creyente, yo era un gran desastre. Tuve todo tipo de luchas. Nunca, yo creo que nadie creía, nadie que me conociera en esos momentos hubiera pensado que algún día yo sería un pastor. Puedo decirles que nunca yo sería el hombre que soy sin la influencia de mis pastores. Yo puedo decirles que he tenido pastores imperfectos. De hecho, hoy en día no estoy de acuerdo con muchas de sus doctrinas e incluso con muchas de sus filosofías ministeriales. He visto defectos y he visto patrones de pecado, pero estoy muy agradecido con todos esos hombres. ¿Por qué? Porque a través de ellos aprendí. Y ellos me cuidaron. Y Dios, a través de ello, me hizo crecer y transformó mi vida. Y hoy en día yo estoy agradecido por los pastores que tengo en mi vida ahora. Tengo al pastor Jonathan, tengo al pastor Mike, tengo al pastor Alex. Estos hombres me cuidan y a veces me llaman a la obediencia, especialmente el pastor Jonathan. Déjenme decirles, yo no puedo vivir mi vida sin estos hombres. Los necesito. Porque ellos conocen el verdadero José Prado. Y ellos me aman. Y oran por mí. Y si yo quiero profundizarme en Cristo, dependerá de ellos para ayudarme. Y no por mi propia cuenta. Del mismo modo, iglesia, necesitamos a sus pastores. No son hombres perfectos. De ello es posible que has notado muchos de sus defectos. Algunas de sus formas pueden ser de molestia para ti. Pero de una cosa yo les puedo garantizar: son hombres que aman a Jesús. Son hombres que se someten a su palabra. Y son hombres que desean tu crecimiento en Cristo aún más que muchas veces tú mismo lo deseas. Yo quiero dejarnos con esto. ¿Quién te está pastoreando? Yo soy pastor y yo necesito otros pastores que me pastoreen. ¿Quién te está pastoreando? ¿Eres un cristiano independiente que toma tus propias decisiones independientemente de lo que te enseña tu iglesia? ¿Qué tan importante es tu iglesia local para ti? ¿Cuán influyentes son los hombres que dirigen la iglesia para ti? Si te encuentras después de este sermón como un cristiano individual, indiferente a las enseñanzas de los pastores, con un corazón pesado, yo te pido, arrepiéntete. Arrepiéntete. Sométete al Señor Jesús y obedece su palabra. Por último, somos llamados a una súplica. Versículo 18 nos dice: oren por nosotros porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Les ruego encarecidamente que oren para que cuanto antes se me permita estar con nuevo con ustedes. Mis amados, iglesia, sus pastores necesitan tus oraciones.
Si tienes líderes dispuestos de cuidarte de los lobos, si tienes líderes dispuestos de corregir una mala doctrina, si tienes líderes que están dispuestos a guiarte bíblicamente, si tienes líderes que entrarán en una batalla espiritual contigo, ellos necesitan tus oraciones. Amados, somos personas dependientes. Dependemos de Jesús. Nuestra predicación, nuestra evangelización, nuestro discipulado, nuestras labores serán en vano sin el aliento de Dios. Así que oren por Christ Family Español. Oren por los pastores. Oren que el cuerpo de Cristo reciba la enseñanza de la palabra de Cristo y que seamos transformados para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra.